Hola, ¿qué tal? Bueno, con este espíritu celebratorio, honrando a los que nos precedieron, esta institución la fundó en su momento Víctor Pop, fue el presidente, acompañado de un grupo de ilustres que estaban trabajando para restaurar, para darle identidad a este grupo enorme de familias y de personas que habían venido, habían hecho la travesía, habían salido de Alemania hace 250 años, recalaron 100 años en la zona del Volga, en Rusia, y finalmente por las condiciones tan adversas decidieron sacar a sus hijos de Rusia. En realidad, los mayores se quedaron los jóvenes, muchos jóvenes, también adultos, pero muchos jóvenes, vinieron a poblar la Argentina porque las condiciones eran adversas en ese momento. Y se conformaron un sector muy sólido, culturalmente muy sólido, una profunda arraigambre de la lengua alemana, porque se hablaba alemán hasta hace poquitas décadas en la mayoría de las casas, en mi casa. De hecho, mi primera lengua fue el alemán, es mi lengua materna. Primero aprendí a hablar alemán, después castellano. Y toda la pertenencia, digamos, de religiones, la pertenencia, la herencia de sangre, porque estaban desperdigados por el mundo. Entonces esta organización vino a aglutinar a esas familias que se reconocen alemanas en su origen, pero para darle un nombre, para identificarlos, para aglutinarlos y para darles identidad, en ese momento se le puso alemanes del Volga, pero ellos no tienen nada de rusos, ellos nunca me refiero a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos nunca se rusificaron, porque era un poco el acuerdo que tuvieron hace 250 años cuando entraron a Rusia con Catalina la Grande, la emperatriz, de que ellos iban a conservar sus tradiciones para ir a trabajar la tierra, con la promesa de una mejora, que nunca fueron dueños de la tierra. Eso es algo que ellos nunca terminaron de aceptar, por eso no se sentían tampoco rusos, no hablaban el idioma, no profesaban la religión de los rusos, no tenían apellidos rusos y no se mezclaban. Entonces eso, cuando la cosa se empezó a complicar por guerras y por otras razones, sobre todo que dejaron de ser valorados, empezaron a decir, bueno, esto ya no es conveniente y era ya un peligro quedarse en Rusia, por eso se decidió salir, ¿no? Nosotros, en nuestra institución, hoy estamos dándole un giro al perfil, si bien por respeto al origen seguimos identificándonos con la cultura alemanes del Volga, y siempre lo vamos a hacer, porque son los fundadores, los padres de la institución. También hemos podido hacer un examen y decir, bueno, esto de llamar del Volga y esta cosa de reconocerse en algún lugar algo que no son, que eran rusos, es porque se romantizó la memoria de las abuelas que recordaron a sus madres que quedaron en Rusia, madres y abuelas. Entonces quedó ese sentimiento tan tremendo, tan, digamos, tan difícil de desprenderse ellos de eso, y entonces se quedaron enganchados emocionalmente con ese Volga de origen, con ese río, con esas aldeas. Pero después nosotros como dirigentes, como líderes, tenemos que poder ponerle otra perspectiva a esto. Por ejemplo, saber que al final del camino de Rusia de los Zares, los muchachos, los hijos de los alemanes, se iban 5 años a pelear contra los mongoles a la frontera y no volvía ninguno. Que los avances bárbaros se robaban las chicas y encendían los graneros. Y después, con los que quedaron, cuando ya nosotros habíamos salido, vino la era Stalin, la era de la revolución bolchevique. Y también vino otra etapa durísima, que es el holocausto alemán, de los alemanes en Rusia, que murieron 1 millón de personas. Eso lo hizo Stalin en el año 41, que con la excusa de los espías se le quedó con las tierras, desmanteló y los mandó a la Siberia. Entonces, nosotros tenemos que hoy recuperar eso y poder ver esa perspectiva. Es decir, reconocemos nuestro origen, pero vamos mirando la perspectiva y resignificando nuestro paso por lo que era la Rusia y la posterior Unión Soviética.